Los pies son la raíz, nuestra raíz. Voy a hablar por mí mejor. Son mi raíz. A partir de ellos se da, valga la redundancia, el arraigo, que es esta relación que implica un posicionamiento en correspondencia de las diversas partes del cuerpo que habitualmente llamamos vertical y que a su vez generan un centro como posicionamiento ante el mundo. Ahondaremos con mayor detalle en el tema del centro. Los pies para mí han sido muy importantes porque remiten a mi abajo. Y de repente creo que estaba en dado momento de mi vida muy abandonado mmm, por privilegiar el arriba, la relación del torso a la cabeza. Y me agrada cómo a partir de una, mejor dicho, a partir de una vía de autoconocimiento, hay más arraigo, hay un paso firme, hay menos miedo, hay más seguridad y hay la celebración de un ritmo, de una relación solvente, estable, muy sensible con el suelo a través de los huesitos de los pies. Son cimiento más que sótano. Yo creo que ahí viven mis certezas y aquellas personas importantes que en dado momento me brindaron seguridad. Particularmente varios maestros viven ahí. Sí, es un lugar muy interesante. Aunque también varios maestros se han ido, se han tenido que ir porque también en dado momento generaron trabas, inseguridades. Ya lo hablaremos porque de repente abandonaron la firmeza de los pies, debilitaron con ello a los pies, mostrando una dependencia y se fueron a otra parte de mi cuerpo en la que tengo batallas cruciales. Pero bueno, ya les hablaré con calma de ese tema. Algo muy importante de los pies es el impulso, el avance. Tiene relación con las trayectorias y por lo tanto con el tiempo, con el pasado, con el futuro, con el presente, con esa incardinación que es decidir. Los pies representan libertad. Libertad no entendida como esa manera errónea en la que se tiende a enseñarnos la libertad como una carencia de obstáculos, lo cual es muy cuestionable, sino más bien el ejercicio de la voluntad ante determinada circunstancia, incluyendo la adversa, las circunstancias adversas. Pero bueno, vamos paso a paso. Sería muy interesante que alguien cuestionara el por qué hablar de las piernas específicamente, sobre todo tomando en cuenta que la relación primigenia de alguna manera ya está abordada a partir de esa fuente que es la relación básica, o mejor dicho, no básica, sino más bien primordial entre la gravedad y el cuerpo a través de los pies. La relación primigenia en realidad entre la gravedad y el cuerpo que nace de la raíz que son los pies. Pero para mí es importante hablar de las piernas porque tienen que ver justo con esta relación distribuida y vinculada con el equilibrio,
con la orientación, con la distribución del peso, pero aparte también pensar a nuestras piernas como una extensión de nosotros mismos, que además nos da mayor conciencia por su elasticidad, expansión, capacidad de salto de una menor o mayor distancia. Es importante porque además también en ella se manifiesta una relación más o menos armónica en la posibilidad de que ésta tenga acceso a diversas velocidades a través del cuerpo, diversos estadios de arraigo y distribución del peso, armonización del abajo a través de nuestra actividad, y justo en las piernas ello se evidencia con mayor claridad. Las piernas también son un lugar muy importante porque en el abajo está nuestra parte instintiva, dicen varias teorías somáticas muy antiguas. Y claro, tiene una cercanía eh, con los órganos reproductores, con nuestra genitalidad, una relación con cierta instintividad, con el deseo. Bueno, aunque seamos justos, no nuestras piernas no se reducen a ello. Pueden tener un nivel de significación más complejo, más amplio, pero sin duda son cercanas a cierta intimidad que merece ser guardada y preservada. Y que también en su posibilidad de libre ludicidad puede permitir un cuidado de nosotros mismos. Pero bueno, esa es otra parte del cuerpo, aunque no vamos a negar la relación integral entre todas las partes del cuerpo y nuestras diversas actividades. Cómo es que el sensorio siempre es intervinculante, y en esa medida es una gran evidencia de que el cuerpo piensa y de que la sensación completa el pensamiento. Pero bueno, con calma, con calma. Estoy corriendo. Uy, creo que aquí no habita nadie. Más que, bueno, no, qué mal, qué mal. Uy, creo que acabo de cometer un lapsus muy interesante. No, claro, estoy yo y habita mi sensación, pero mejor dicho, además de yo, si pensamos a las piernas como un puente con las distancias, pareciera que todo el resto del mundo podría ser parte de su experiencia, de mi sensación. Quizá en mis piernas está la memoria, más bien, de mi recorrido, mis trayectos y los lugares a los que he ido. Es lo que puedo decir acerca de mis piernas. Bueno, ahora hablemos de coxis, isquiones y sacro. Particularmente pienso en los isquiones, que son esos huesitos que nos permiten mantenernos sentados y en equilibrio, y que están más o menos a la mitad de cada nalga. En medio de cada nalga sentirán un huesito, y ese es más o menos el isquión. Es muy importante porque justo en él, a partir de una alineación más o menos coordinada, o mejor dicho, eh, lo suficientemente en la vertical, el peso se distribuye y cae armónicamente cuando uno está sentado. Entonces uno mantiene la vertical, por lo tanto tiene que ver con el equilibrio y tiene una sensibilidad muy particular. Por otro lado está el sacro,
que es una parte muy importante. Estamos hablando de una zona energética muy poderosa, que en sí, digamos, es la que compone al coxis y tienen que ver con justo una energía muy fuerte, la energía del vientre, que está vinculada a la posibilidad, según algunas teorías muy antiguas, de dar vida. Ya lo mencionábamos antes, ¿no? La relación con los genitales y bueno, también con cierta instintividad, ¿no? Cierto deseo, pero sobre todo, amén de ello, es un punto energético que, por ejemplo, para el tantrismo es muy importante. Habitualmente se asocia el tantrismo a la sexualidad, pero no solo es una teoría sexual, la teoría tántrica. Eh, Creo que esa es una reducción muy pobre de cierto, de cierta, mejor dicho, tradición hinduista. Para mí es más importante justo el tema de cómo la energía se contiene, se distiende según estas prácticas y en esa medida perdón, iba a decir alienación, madre de Dios, la alineación, la alineación de los chakras, lo que permite es justo un flujo energético que hace de nuestra columna vertebral, ya llegaremos ahí, una especie de serpiente de fuego, ¿no? Que es una ascensión que está representado en varias figuras itifálicas de Shiva y de tímpanos en los templos de Shiva en la India. También es muy interesante porque justo es el tema, ¿no? De que nuestra columna vertebral está en, eh, digamos, de manera perpendicular en relación con el registro más natural y más completo de un cuerpo sujeto a la gravedad de la Tierra, como por ejemplo el de una serpiente, ¿no? Si uno ve un río, la imagen de un río desde eh, los cielos, una imagen aérea, parece que se trata de una serpiente cruzando la Tierra y de esa misma manera, como fluyen los ríos, las serpientes se mueven. Nosotros en realidad somos algo así como, o más bien, sí, nuestras columnas vertebrales son como una especie de serpiente ascendiendo, ¿no? Por cierto, que justo el mito mexica de la fundación de México Tenochtitlan se refiere a eso, ¿no? El águila no está devorando la serpiente, la está subiendo al sol, justo a una fuente energética mayor, ¿no? Pero bueno, eh, el tema es ese, que justo esa alineación, ahora sí lo dije bien, ay, lo que permite es una relación vinculante que genera espacio en el cuerpo para que, por ejemplo, sea posible la elocución de la palabra, la elocución verbal. Es interesante porque alguna vez alguien me dijo que la voz no tiene que ser resultado de un proceso, sino que tiene que ser resultado del proceso integral de la armonización del cuerpo. Yo lo he vivido y justo a partir de ejercicios que tienen que ver con el coxis. Quizá alguna maestra de voz les dio un ejercicio en el que tenían que hacer un pendular con sus piernas de lado a lado, que generalmente le llaman el libro o el osito, dependiendo de la escuela teórica. Tiene que ver con eso, justamente, con esa apertura, con esa generación de espacio. Mm. Es un lugar en el que hay que tener mucho cuidado, con el que hay que tener mucho cuidado, porque es una fuente energética, como vemos, muy poderosa, que no se reduce a lo sexual, que en lo sexual puede tener invitada a mucha clase de personas,
mm, en un intercambio energético muy importante, en una relación, en una colaboración. Pero independientemente de ello, el tema es ese. Yo insistiría en la alineación de los chakras, el flujo energético ascendente, y de cómo justo hay una relación entre esa fuente energética y la cabeza. Y de ahí el tema de la elocución, el tema de la visión, el tema de un calor interno, una intensificación del calor vital que armoniza todo el cuerpo. De hecho es interesante porque, por ejemplo, los evangelios dicen que cuando, mmm, cuando los apóstoles se les brinda el don de hablar cualquier lengua, les sale una flama en la coronilla. Y hay quien asocia esta imagen justo al resultado de la alineación de los chakras, precisamente. Por eso pueden hablar todos los idiomas e ir a todas las partes del mundo a las que van para predicar el Evangelio. Bueno, lo que después serían los Evangelios. Y hay quien dice que en realidad no es que hayan aprendido todos los idiomas, sino que aprendieron el idioma del cuerpo, habitaron su sensación. Pero bueno, esto es solo una interpretación, ¿no? Ahí los teólogos seguramente se arrogarán una mayor autoridad, pero es interesante pensarlo. Uh-huh. En fin, bueno, creo que eso es lo que puedo decir del coxis. Es un lugar, el coxis para mí es una habitación. Es una habitación vacía, porque todo lo que pasa por ahí tiene que fluir. Creo que retener energía es malísimo en esa zona del cuerpo por todo lo que implica. Lo bueno y lo malo hay que soltarlo, porque puede ser muy nocivo y es más bien un lugar para huéspedes, digámoslo así, ¿no? Y claro, para efectos muy particulares. Eh, en ese sentido, para amantes que entienden que eh, el verdadero amor es en libertad o no es, y que por lo tanto el amor libera. Bueno, hasta aquí el coxis, el sacro y los isquiones. Hemos llegado al esternón y justo es muy importante porque aquí es donde vemos la vinculación entre el coxis y la columna. Ahí hay algo que no comenté, que por ejemplo en el caso del coxis, como la parte ósea vinculada con el vientre, durante mucho tiempo lidié ahí con la presencia que dejé entrar emotivamente de familiares, de amigos, sobre todo de mis padres, de maestros, que en realidad generaron cierta relación o cierto afecto que tiende a ser una familiaridad culpígena. Y justo es aquello que, por ejemplo, en mis exploraciones somáticas como parte de mi formación, le llama a mi maestra, Emma Delgado, o acordamos en llamarle mi foro romano. Aquella presencia que de repente se encuentra o parece surgir en el movimiento y que representa una dificultad, una confrontación, una traba, una pelea. Y justo es esa voz, esa mirada externa que te señala y te dice esto sí, esto no. Y bueno, la pelea en los últimos 3 años, no la pelea, más bien, porque también ha implicado reconciliación, ha sido despedirme del foro romano, abrirles las puertas, en algunos casos echarles, burlarme de ellos,
sacarles la lengua desde cierto humor, o sencillamente ponerles límites y gritarles o incluso golpearlos, pero sacarlos de mi experiencia vital. Y en ese sentido, la liberación ha sido a través del movimiento. Pero bueno, ojo, es un proceso muy lento y todavía estoy en un constante debate como parte de esa investigación conmigo mismo, con el fin de ver hasta qué punto es necesario ir a la guerra o de qué manera hay que confrontar, luchar o entender el conflicto para que desde la repetibilidad e imitación de aquellos que nos rodean, eh, lejos de condicionarnos, solo sean referentes, referentes de nuestra acción, y en el caso de un actor constituyan una actoralidad precisamente. Pero aún así hay que despedir. Para mí es importante despedir a los integrantes del foro romano. Me estorban, ¿no? Es parte de construir, desde mi punto de vista, una autonomía del cuerpo. Y justo eso se relaciona con el tema del esternón, porque el esternón es la vulnerabilidad. La relación con el esternón implica estar vulnerable. Actoralmente es muy importante en relación con la presencia en escena, siendo parte del territorio de la escena. Y es fuerte. A mí me costó mucho trabajo disponerme de esa vulnerabilidad. En mi exploración somática se lo compartí a mi maestra y me decía, hay mucha razón en ello. Por ejemplo, si yo intervengo esa zona de manera muy intensa, puedo llegar a parar el corazón. Y justo es una zona que de repente siento muy frágil, muy vulnerable. Bueno, pero ha sido muy importante esa apertura, abrirme. Es parte de permitirme sentir. Ahí, por ejemplo, el referente que tengo con esa zona tiene que ver con aquellas personas por las que he sentido celos o envidia, pero específicamente celos, ¿no? Celos de parte, bueno, que he sentido celos por alguien que amé, ¿no? Por mujeres que amé específicamente. Y justo en la parte del esternón lo que he sentido es un calor en el pecho muy intenso. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Vamos, hay que comprender que los celos son naturales en la medida en que somos animales territoriales, pero justamente comprender esto último nos hace responsables como seres racionales de posicionarnos ante nuestros celos y no considerarlos o hacerlos móviles para llevar a cabo acciones terribles, como Otelo, por ejemplo, sino más bien hacernos responsables de lo que sentimos. El esternón en ese sentido ha sido un maestro muy importante y tiene que ver con este ascenso energético desde, bueno, no solo desde la libido, pero sí desde esta energía tan fuerte que implica, que tiene una relación muy estrecha con nuestra voluntad, que nace justamente del vientre y que particularmente he sentido con una intensidad muy importante y una presencia muy relevante en mi centro, porque el sacro es nuestro centro, o bueno, hablo por mí, es mi centro, y justo es mi centro porque es mi zona más vulnerable, ¿no? La del esternón, justamente. Bueno, voy a hacer un breve recuento. Empezamos por
los cimientos de la casa, que son los pies. Subimos las escaleras, que son las piernas. Llegamos a ese sótano, que ahora que recuerdo, según la teoría Linklater, aprendida con Carmen Mastache en mi caso, le llamaba lago pélvico, de donde surgía la voz y resonaba en el diafragma. Ese es el sótano de la casa. La columna vertebral, en ese sentido, podemos entenderla como una secuencia, y yo la veo como un elevador hacia esa habitación muy íntima y muy al fondo de la casa, que es el esternón, al cual han llegado a habitar afectos muy profundos, tanto familiares como de cierta naturaleza más fraternal, como amistades muy importantes, y por supuesto aquellas mujeres que fueron, diría yo, tratando de ser justo, amadas y amantes. O bueno, eso quiero creer. Ahora quiero hablar brevemente del corazón, que tiene la función, como todos sabemos, de bombear la sangre en ese movimiento en el que justo las cavidades cardíacas se llenan, un movimiento que se divide en dos partes: el sístole, que es el empuje, el llenado, mejor dicho, y el diástole, que es el empuje inverso, el vaciado. Justo es muy interesante, porque en el caso del corazón hablamos de habitaciones. Justamente de ventrículos y aurículas, ¿no? Y de cómo justo las aurículas llenan a los ventrículos, y a través de ese movimiento, precisamente, sístole y diástole, que permite que la sangre se irrigue, que nuestros órganos tengan oxígeno. Un movimiento dependiente todavía de otro proceso más importante, como la respiración, que hablaremos enseguida en el caso de los pulmones. Pero a mí me importa sobre todo el corazón por su asociación con la memoria. La palabra recordar tiene que ver con volver a traer al corazón. Viene de cardia, que es corazón. Traer de nuevo el corazón. Así lo manejaban los poetas árabo-medievales en la península ibérica. Y esas son memorias muy interesantes. Tienen que ver con las intensidades de las que hablábamos en relación con el esternón, desde mi punto de vista, pero solo es un referente. Creo que en realidad no solo se vive con el corazón o se ama con el corazón, por supuesto. Pero es interesante porque está justo al centro, que vendría a ser, o que está indicado por nuestro esternón. Pero creo que más bien la relevancia del corazón tiene que ver con esa capacidad de distribuir y de vincularse, esa relación inextricable con una sustancia tan importante para la vida como la sangre. Y por supuesto, la relación entre los movimientos sanguíneos, sus flujos,
y distribución con el calor del cuerpo. Ujú. Sí, creo que eso es lo relevante para mí del corazón en este caso. Mm, es que en ese sentido, para mí, si lo pienso como una habitación de la casa, el corazón sería una puerta secreta hacia una habitación oculta, mm, que está dentro de la habitación que es el esternón. Y hemos llegado con el rey y la reina invisibles, con aquellos que son los emperadores de ese imperio que es el cuerpo, ese dominio, y que en realidad parecen inadvertibles y no tan relevantes como el corazón, pero detrás del corazón están los pulmones que tienen, con ayuda del diafragma, la enorme misión, la actividad más importante, que es generar justamente eh, ese proceso de combustión que es la respiración, justamente lograr esa oxidación que produce el fuego, que nos permite inhalar, exhalar, dinamizar nuestro cuerpo y tener un aliento. Es un eh, es un proceso muy importante. Tener aliento es, por ejemplo, tener la capacidad de expresarse y de hacer poiesis con todo y los límites del lenguaje verbal, por ejemplo. Y de ahí, ante la urgencia de ir más allá del lenguaje verbal, vincularse con el cuerpo y que también el lenguaje verbal, visual, se interrelacionan a través del sensorio por medio del espacio y generando tiempo, conducidos y fundamentados por el proceso de la respiración. Todo, mm, todo realizador, toda persona dedicada al arte respira. Eh, no me refiero a, obviamente, por el hecho de ser un cuerpo vivo, no, me refiero a que cuando hace su actividad, a veces sin darse cuenta, pero eso es lo grave, porque sí es importante esa conciencia de la manera en la que respiramos, porque es la manera en la que vivimos el arte y adquiere una condición muy importante que se desprende del mero artificio. Por ejemplo, los músicos, ciertos músicos, especialmente los de música de cámara y los solistas lo tienen claro. Uno puede oír en sus grabaciones la manera en la que respira, cómo su aliento es distribuido en la manera en la que generan una inflexión en sus instrumentos de sus notas. Y no únicamente es el caso, por ejemplo, muy obvio, de aquellos que saben distribuir muy bien el aire, como lo son los instrumentistas que tocan alientos o instrumentos de viento, sino también es el caso de los que tocan aquellos llamados instrumentos exteriores, que tienen que ver con la generación del sonido a partir de una vinculación externa entre el instrumento y el cuerpo. Por ejemplo, el caso de las cuerdas. Sin embargo, es notorio la necesidad de esa respiración como un proceso de armonización
que además lo vincula a otros procesos como el de meditación. Si pensamos en los pulmones como una habitación, uff, qué interesante. Para mí sería la cocina, la productora del verdadero alimento. Justamente ese calor de una estufa que permite cocinar los alimentos y asimilar los nutrientes, distribuirlos a través de la sangre. Me pone a pensar, ¿no? Creo que no advertimos lo importante que es la cocina, ¿no? Por ahí sería bueno reivindicarla, sobre todo porque quizá varios de nosotros en dado momento de nuestra vida nos hemos acostumbrado a que otros cocinen por nosotros. Pero en el caso de la respiración es ineludible, ahí está. Y sin duda los pulmones son, me atrevería a decir, el órgano más importante de todos. Sí, humilde opinión. Eh, con perdón del cerebro. Bueno, hemos llegado a los brazos, muy cerca del esternón y del corazón de nuestro centro. Y alguna vez lo había comentado, creo que la clase pasada. Pero bueno, no está de más reivindicar a los brazos y su importante función como el puente con todo aquello que nos une con el mundo, la manera en la cual también hacemos cuerpo y hacemos puente con el mundo a través de los brazos, nos relacionamos con lo demás. No quisiera, ahora que lo pienso, con base en varias definiciones que he dado, que éstas se entiendan como definitivas. No, para nada. No, no. Son aproximaciones desde el intento de comprender lo común de nuestras experiencias, de nuestras sensaciones. Podemos debatir mucho todavía, pero justo está el tema de cómo los brazos se extienden para darle pie justamente a las manos, y en esa medida, al tocar con las manos también hacemos cuerpo de aquello que tocamos. Pero bueno, las manos requieren su propio espacio porque son una habitación, son su propia habitación, contienen, son habitación, son generadoras de habitación y tienen una historia muy particular y muy importante en la historia de la humanidad. Por lo pronto, nuestra casa tiene puentes que se llaman brazos. Pues llegamos con unas importantes protagonistas de nuestra vida, en el caso de aquellos que tenemos la fortuna de tenerlas. Es interesante porque tenemos la fortuna de caminar, de tener piernas, la fortuna de tener manos, tener brazos. Creo que eso hay que celebrarlo y reconocer el enorme trabajo que hace nuestro cuerpo para que nosotros sigamos en pie. Creo que hay que honrar a nuestro cuerpo. Bueno, esto lo digo como un punto de vista, espero que no, no se tome como un moralismo, ¿no? Y lo dice alguien que pone muy en cuestión ciertos criterios de salud y de bienestar, que cree más también en lo constitutivo de
ciertas alegrías que pueden llegar a poner en cierta relación problemática, si quieren, con el cuerpo, ¿no? Pero bueno, las manos son un fenómeno muy importante porque justo cuando cuenta Engels, que probablemente sepan, que cuando el pulgar se separó y se volvieron opuestos en relación con los dedos, a partir de ahí nació propiamente la condición humana, el ser humano tal cual lo conocemos, capaz de generar a través del trabajo un proceso de civilización, un proceso de cultura que implicó su capacidad de generar artificios a través de las herramientas. A ello le llama Engels el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Claro, evidentemente influenciado por Darwin, ¿no? Pero lo interesante del asunto es si vemos ello con la teoría de los mudras de la India, porque justo en la India cada dedo tiene, en la teoría hindú de los mudras, cada dedo tiene un papel muy importante. El dedo pulgar es la conciencia universal, justo este que se separa a partir de este proceso de humanización, en el que civilizarse es humanizarse, y se confronta de manera opuesta con el dedo índice, que es la conciencia individual, una conciencia que hace del dedo índice un dedo muy peligroso, porque es el dedo que señala y que juzga, que no necesariamente critica con la mejor de las voluntades, sino que puede ser también el dedo culpígeno. El dedito de en medio, amén de los muy legítimos usos recientes que se le ha dado, significa la pureza. Qué interesante. Yo también lo asociaría a la inocencia, por ejemplo, de un niño que pinta dedo, ¿no? Esa santidad en la maldad de un niño, parafraseando a Nietzsche. Y el dedo anular es la pasión, particularmente el asiento de nuestras emociones en el cuerpo, cuando nuestras emociones y sentimientos se convierten en fenómenos matéricos, que son memorias o materialidades contenidas en el cuerpo. Pasividades, diría Aristóteles. Así se refería Aristóteles en la física a la pasión. Él habla de acciones, que son ejercicios de la voluntad, volitivos, y pasiones, que son sujeciones, contenciones del cuerpo. No va a hablar del cuerpo, pero habla propiamente del ser humano, ¿no? Y de su acción. Metafísico, al fin y al cabo, pues no faltaría mucho, a pesar de que él es piedra angular de ello gracias a haber aportado el concepto de materia, para que se constituyera el materialismo clásico, ¿no? Pero bueno, a Aristóteles le debemos el materialismo clásico, indirectamente, pero bueno. Y finalmente, el dedo meñique es precisamente la materia. Si uno pone la mano en una horizontal frente a uno, pareciera que el dedo meñique sostiene, genera una especie de línea recta imaginaria que vendría a ser
toda la distancia por lo menos del codo al dedo meñique. Y eso sería una manera de soporte. La materia es lo que soporta. Entonces las manos son muy relevantes. Son vínculos muy importantes. Uh-huh. Con ellas generamos habitaciones. Por ejemplo, cuando hacemos puño y, por ejemplo, para golpear a alguien, en un caso muy problemático, generamos una fuerza, un peso y una contundencia. Cuando sujetamos algo, generamos una habitación provisional para aquello que sujetamos. Pero si lo tomamos, no solo le damos una habitación, si nos permitimos sentir su tacto o incluso acariciarlo, lo integramos a nuestra experiencia. Hacemos cuerpo de aquello que tocamos. Uh-huh. Un fenómeno muy, muy importante, muy profundo. Porque la mano que toca se permite conocer, está dispuesta al conocimiento de sí misma, de su tacto. Y por ejemplo, una mano que es tocada por una mano que toca es pura sensación, desde cierta, digámoslo así, pasividad. Recibe el estímulo y aún así ambos posicionamientos son bidireccionales, pero estamos hablando justo de, mm, de partes del cuerpo que tienen una operatividad y una instrumentalización muy significativa, muy muy relevante, que implican una pericia, una habilidad, lo que fundamenta aquello que llama la psicología motricidad sutil, ¿no? Pero bueno, para cerrar, qué interesante, qué parte de la casa serían las manos, que además son tan visibles. Para mí, indefectiblemente, serían el patio de juegos. Y creo que eso lo entienden muy bien los niños. Uh-huh. Qué importante es el tacto. Bueno, qué importante es el sensorio para los niños, pero particularmente el tacto tiene un momento privilegiado. Desde que somos bebés, es el contacto con el mundo. Y de ahí otra habitación que veremos más adelante, la boca, ¿no? De la mano a la boca. La mano también posibilita en estadios muy primigenios una primera alimentación, en el mejor de los casos. En casos más complejos, bueno, la cosa es diversa y diferente. Pero justo tener manos es un privilegio, es un milagro, me parece. No sé, bueno, lo digo desde el goce de las manos, ¿no? De tener manos. Pero por ejemplo, qué interesante la relación creativa de un niño con las manos, el papel que juegan para generar imágenes o para sujetarlas a experiencias muy concretas de tacto, ¿no? Como por ejemplo pintarse las manos y usarlas también como herramienta de impresión. En fin, hasta aquí mi digresión. Ahora estamos en el desván de un cuerpo, un elemento del mismo sumamente complejo y quizá por ello imponente y demasiado reivindicado, aunque en realidad trabaja en equipo y trabaja en más relación con las demás partes del cuerpo de lo que creemos. Se trata de la cabeza que además contiene otros órganos como los oídos, como la nariz, los ojos,
Especialmente nos detendremos en la boca, por una razón importante y sobre todo porque es una habitación basada en el vacío. Los ojos, por supuesto, también son habitación, pero tienen que ver más con una habitación de la memoria y de la selectividad de las imágenes. Por otro lado, los oídos, que también tienen que ver con nuestro equilibrio, reciben y también generan dinámicas némicas que tienen que ver finalmente con aquello que nos agrada o nos desagrada, que podríamos concebir como música o como ruido, aunque bueno, esa es una polaridad a mi parecer bastante cuestionable, pero que sobre todo nos alertan del mundo y también nos dotan de memoria, o de memorias, de distintas clases de memorias. Memorias más profundas, más sensibles, más despiertas, más atentas, y otras que en realidad quizá pasan más por condicionamientos tan cuestionables como el hábito, por ejemplo. En el caso del olfato, también estamos ante la recepción de lo invisible, al igual que en el caso del oído. Aquella gama de aromas que también pueden generar una diversidad de memorias de todo tipo, pero sobre todo aquellas que concebimos como entrañables, que habitan las entrañas, como el corazón justamente, memorias que vuelven al corazón a través del recuerdo, y también diversas clases de memorias que aprende a través del movimiento el propio cuerpo, ya sea por condicionamiento o por hábito, dependiendo del caso. En fin. En el caso de la boca, bueno, este tendrá un lugar, en un lugar especial. Pero como vemos, este desván es muy complejo. Pareciera concentrar toda la sensorialidad, todas las maneras en las cuales integramos la diversidad de experiencias en el sensorio para convertirlas en mundo. Quizá por ello y por la delicadeza y sofisticación de estos órganos requiere un armazón tan duro como lo es la estructura craneal, el cráneo, un hueso complejo lleno de cavidades que además son resonadoras, que también son habitaciones del aire y de las resonancias que genera, como principios del sonido y de la elocución de la voz. Una caverna. En el caso del cráneo, está uno de sus habitantes más estimados, el cerebro. He de confesar que a mí la imagen del cerebro me encanta. Me parece bellísima, me parece laberíntica, y es lo que me entusiasma, esta especie de blando mármol, de esta arquitectura compleja, nudosa, caótica y ordenada al mismo tiempo, suave y dura a la vista. Me remite a una sensación visual muy profunda, muy sabrosa, he de decir. Pero particularmente creo que lo que más me gusta es que me remite al laberinto. Es sugerente, ¿no? Pensar que quizá las formas del laberinto tengan que ver con la forma de los sesos, ¿no? Cómo es que tratan de emular la complejidad de la nudosidad de los cerebros que esconden su enigma, el enigma de su funcionamiento. Bueno, un órgano fascinante, tan fascinante que desde un optimismo muy cuestionable bueno, más bien desde finales del 19, uno de los premios Nobel que dio España, un
precursor de la neurología en ese país, Santiago Ramón y Cajal, decía, insisto, con un optimismo muy de los hombres de su época, que el día que descifremos el cerebro, descifraremos al universo. No sé, no estoy tan seguro. Aunque, por ejemplo, el cerebro sí me remite a la inconmensurabilidad de la materia, al enigma justamente, a la noche que es el cuerpo y a la oscuridad que es la materia. Es interesante porque hablando de esta inconmensurabilidad, no sé si sepan, pero esto lo tienen muy claro aquellas personas de las que tenemos noticia que practican o han practicado el canibalismo, ¿no? Hay un dicho entre ellos que dice, un buen caníbal nunca come cerebro. Y se refiere sobre todo a la posibilidad de que uno enferme de Kuru. El Kuru es una enfermedad que se da por comerse el cerebro o un cerebro de la propia especie. Por cierto, que eso fue lo que pasó con la ya olvidada enfermedad de las vacas locas. El cerebro de las vacas fue parte de la alimentación de las mismas y generaron estragos genéticos que derivaron en una enfermedad catastrófica para buena parte de la población inglesa y en una crisis alimentaria, alimenticia y de salud profundísima que afectó a la ganadería, pero sobre todo que mató a muchísima gente. Eso remite justo a la hibris como una manera de enunciar esa inconmensurabilidad de la materia y de lo que puede ser. La hibris justo como enunciación de lo trágico y de la problematicidad de nuestra condición humana ante el enigma de la naturaleza. Todo eso para mí representa la cabeza, que además puede ser tan poderosa que su peso, al estar cargada de pensamientos, puede encorvar un cuerpo, puede hacer que la mirada baje y se pierda, lo cual puede ser un tremendo peligro en esa contención y abstracción que implica ir demasiado al interior, demasiado profundamente hacia uno mismo. Ahí hay que tener mucho cuidado porque en esa inconmensurabilidad de la materia uno puede acabar constituyendo sus propios demonios y a su peor enemigo. Bueno, pues vamos a terminar este video por fin. Justo con lo que es la puerta de la casa. Me refiero a la boca, que es una de las partes más visibles del cuerpo porque está en el rostro. La boca es vía de entrada y también tiene una capacidad expresiva, por lo cual también es una vía de salida. Es interesante pensar en qué contiene la boca. En mi caso, la memoria del gusto, de muchísimos sabores, amén de esta categorización de los sabores, ¿no? Que, vamos, puede ser útil, pero siempre estará entrecruzada, ¿no? Siempre será cuestionable. Vamos, podemos anunciarlos, ¿no? El amargo, el ácido o lo agrio, que yo creo que ahí es justo donde vemos una opacidad, ¿no? En esa clase de categorizaciones. El salado, mejor dicho, perdón, lo salado y lo dulce. Pero claro,
No olvidemos también ese sabor que la verdad no ubico, no identifico del todo, que es el umami, ¿no? Mm, sí, que por ejemplo, hay quien dice que en realidad es un entrecruce, ¿no? Mm, y en realidad, bueno, tiene que ver con una experiencia muy intensa y muy deliciosa del, del, este, del sabor, ¿no? Mm, vamos, umamu o umami también se le conoce. Ah, un invento japonés, ya ven, les encanta ser muy originales, ¿no? En fin, y bueno, lo que sé es que alimentos ricos en umami, en pescados, mariscos, setas comestibles, tomates, me parece, espinacas, si no mal recuerdo, el té verde, que es muy rico, ujú, pero no le hallo algo de particular, honestamente, ¿no? Nada. Por ejemplo, en el caso del té verde, ¿no? No le hallo algo singular, ¿no? Igual creo que alguien me había comentado que el jamón ibérico, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo importante aquí es cómo mm, mi boca es la memoria de sus sabores, pero sobre todo cómo esos sabores tienen relaciones emotivas y sentimentales muy importantes, ¿no? Mm, el sabor de un beso, por ejemplo. A qué sabe cada persona. Y cuando alguien te deja su sabor en tu boca, cuando la boca es centrada, por ejemplo. Mm. Y ahí hay un montón, no solo de memorias, sino de historias completas constituidas por memorias sumamente específicas, imágenes, recuerdos, con todo y la selectividad y volatilidad de la memoria. Mm. Y qué cosa, tan solo se trata de la entrada, ¿no? Hay quien diría que la entrada son los ojos, pero no, de cualquier forma yo creo que no hay nada más eh, claro en cuanto a haber accedido a una interioridad que una puerta, y en esa medida, por eso la boca es la puerta de la casa. También, por ejemplo, en ella habitan las palabras que nunca hemos dicho, que nunca dijimos, que nunca nos atrevimos a decir, de muchísimas personas y a muchísimas personas. Palabras de amor, de odio, de cariño, de desprecio, de afecto, de desprecio. Bueno, no de afecto, de enojo, perdón. En fin. Mm. Y también, claro, todavía está la memoria de todas aquellas palabras que dijimos y el peso de las mismas, ¿no? Mm. Todo aquello que salió, que fue producto de un impulso, o que fue deliberado, o que fue bien pensado, o que también nos confrontó con la necesidad de la verbalización y los límites del lenguaje verbal. Mm. Ahí entran signos, conceptos, categorías, nombres, todos los nombres que hemos dicho o que hemos callado. Mm. La boca es un vacío y por eso también, pensando en su inconmensurabilidad, también pareciera que en ella cabe a plenitud el silencio. Bueno, pues hagámosle justicia al silencio, porque creo que por mi parte, sí, sí, estoy seguro de eso. Bueno, no, no es cierto. Solo una cosa más. La boca contiene la poesía
y a lo poético de sus imágenes. La poesía que podría nacer como mundo posible, como mundo probable, y la que sin darnos cuenta ya ha nacido en el arte de vivir y de construir habitación del mundo. Y ahora sí, homenajemos el silencio.